¿Qué tal? Muy buenos días, amigos y amigas internautas. Son las 9 de la mañana con 15 minutos en el 8 de abril. Qué bueno que inicia semana con nosotros y este es su programa El Salvador Today. Como siempre es un verdadero placer poder llegar hasta donde ustedes se encuentran a través de sus diferentes dispositivos y la magia del internet. Este día quiero darle la bienvenida al secretario de Transparencia y Participación Ciudadana, don Marcos Rodríguez, a quien le agradezco muchísimo el tiempo que nos ha concedido. Gracias, Marcos. Gracias, Luis. Qué bueno, es un placer estar aquí con ustedes. Gracias, y qué bueno que puede estar. También, por supuesto, que queremos agradecer a quienes siempre nos acompañan en esta transmisión en vivo. Son los amigos de Política Estéreo, Noticias Menotti y Bitácora SB. Antes de comenzar en forma de esta conversación y todos los temas que hemos preparado, quiero leerles algunos de los titulares que puede usted encontrar desde ya en nuestro sitio web cronio.sb. Y en video tenemos al menos 13 estructuras criminales de la MS-13 son desbaratadas esta madrugada en mega operativo policial. Además, fotos y videos de la protesta por falta de agua genera bloqueo hacia carretera a Comalapa esta mañana de lunes. También capturan al líder de vendedores por presuntos vínculos con la pandilla MS-13. En otras noticias, un triple homicidio, sujetos matan a 2 primas y a un hombre esta madrugada. Esto ocurrió en San Miguel y puede encontrarlo desde ya en nuestro sitio web cronio.sb. Marcos, de nuevo les reitero el agradecimiento por estar aquí, qué bueno que puede acompañarnos. Me parece muy importante poder contar con la presencia de algún funcionario de gobierno, principalmente a la luz de, digamos, un cruce de declaraciones que ha habido en torno de de la próxima ceremonia que tiene que ver de transferencia de poder, ¿no? Para pasar de un gobierno a otro, como lo manda la Constitución. Yo personalmente me he atrevido a calificar este asunto como la transición tal vez más accidentada que hemos tenido, por decirlo de algún modo. Es decir, las otras transiciones que hemos tenido han sido siempre, incluso cuando fue de Arena al FMLN, no fue todavía con cierto nivel de cordialidad que hasta ahora no se ha alcanzado. Más allá de eso, creo que hay que leer bien las señales para entender si eso es positivo o negativo para el país, al final de cuentas, ¿no? Yo creo que en algún grado es natural esa discordancia a partir del hecho de que toda la candidatura del ahora presidente electo Nayib Bukele pues venía cimentada en lo que se ha dado a llamar la antipolítica, ¿no? El discurso del outsider y ese tipo de cosas. Desde su punto de vista, Marcos, ¿cómo tenemos que interpretar todas estas señales que en su mayoría han sido tweets, ¿no? O decisiones, digamos, un poco extrañas o sacadas, digamos, de lo que estamos acostumbrados los salvadoreños? ¿Cómo lo debemos interpretar? Bueno, yo creo que lo tenemos que interpretar, como tú dices, como parte no solo de gobierno, sino el papel de las redes sociales como mecanismo de comunicación política, como la presencia de una alternativa política que de alguna forma rompe el status quo y se hace sentir permanentemente, no tanto todavía en cosas sustanciales y políticas, pero sí en el dime que te diré, es decir, en lo que tiene que ver con la comunicación política. Ahora, también es diferente en el sentido que esta es la primera vez que un presidente saliente conforma rápidamente una comisión formalmente constituida para hacer traspaso de gobierno, ¿no? Y que se coordina con la Corte de Cuentas para tener una guía para que ese traspaso de gobierno no sea discrecional, sino tampoco, porque un traspaso puede implicar también pláticas a las espaldas de la gente, ¿verdad? Correcto. Entonces, el presidente nombró tempranamente su comisión, dio instrucciones a todas las entidades relacionadas con Presidencia de la República para que documentaran la transición. No alcanza a conformar una comisión, sino que hay que tener un método de qué es lo que se entrega. También se decidió que toda la documentación que se va a entregar al nuevo gobierno va a ser pública, quiere decir que va a ser consultada, si quiere, por cualquier persona y cualquier periodista o medio de comunicación. ¿Y eso se consultó con el gobierno entrante? ¿No? Eso es una decisión discrecional de cada una de las partes, ¿verdad? Es decir, el hecho de que usted haga público, ¿no?, los documentos de la transición no es algo que usted tiene que consultar, es un compromiso con la ciudadanía. O sea, es la primera vez en el país donde tempranamente se conforma de cara a la gente una comisión, se dice estas personas van a ser, este va a ser el método, esta va a ser la documentación, etcétera, etcétera. En este proceso... Pero esa anuencia pareciera que no ha sido correspondida, entonces. ¿O cómo lo interpreta usted? Yo creo que en ese proceso
también se dieron algunas decisiones legislativas, ¿verdad? Es decir, se dieron determinadas cosas que han venido calentando el ambiente. Y el resultado hasta hoy es que lamentablemente lo que podría haber sido en la historia del país un traspaso de gobierno mucho más transparente, se ha transformado en parte de la comidilla pública. Es decir, para mí, en mi humilde opinión, si se hace en el Parque Cuscatlán, en la Plaza Barrios, o se quiere hacer en Ciudad Merliot, o donde lo quieren hacer, es irrelevante. Es decir, realmente es relevante, sí, de cara al nuevo gobierno y sus apoyos políticos, ¿cierto? Pero es irrelevante desde el punto de vista histórico en el país. Lo que es relevante es qué se entrega, y que lo que se entregue sea no solamente debidamente público, sino que sea serio. O sea, en el caso de la Secretaría que yo presido, es obvio que cuanto antes yo pueda entregar y decir, mire, quedan estas cosas pendientes, quedan estos compromisos internacionales, esto lo pudimos hacer, esto no lo pudimos hacer, le van a quedar a ustedes, ¿no? Por ejemplo, hay una instrucción del Ministerio de Hacienda que dice a todas las entidades de gobierno que ninguno puede gastar del presupuesto del 2019 ni un centavo más que lo que representan los primeros 5 meses en proporción. ¿Cierto? ¿Para qué? Para garantizar que usted no deja al gobierno entrante sin dinero. O sea que entra, cuando nosotros asumimos en el 2009, tuvimos que adquirir 1.500 millones de dólares de deuda para tapar el agujero. ¿Cierto? Entonces no se trata solamente de dejar las finanzas públicas bien, sino de no abusar, de no hacerse el vivo, ¿verdad? De decir, ¿y cuánto dinero tenemos hoy? Gastémoslo rápido para que no le quede nada al otro, ¿no? O sea que yo creo que desde el lado de gobierno, ¿no?, ha sido absolutamente serio y transparente, y que el presidente de la República, si hay algo que lo caracteriza, es ser una persona muy seria y muy formal. Ahora, ¿qué es lo que sucedió? Posiblemente el presidente entrante está por el momento más preocupado en la actividad de traspaso que en qué es lo que se traspasa, ¿cierto? Y eso ha generado una controversia, porque en realidad por ley, digamos, ese énfasis que usted menciona, Marco, precisamente es, digamos, lo que creo yo que es de momento tal vez la señal o el símbolo, la expresión, digamos, más clara que tenemos de por dónde van a ir las prioridades del nuevo gobierno. O sea, ya yo creo que la calentura electoral ya pasó y tenemos que por lo menos ir pensando, ¿verdad?, en cómo, si es que se van a hacer las cosas de forma diferente, que es lo que se ha ofrecido se ofreció a lo largo de la campaña, se sigue ofreciendo de algún modo, ¿no? Ver cómo de hecho se va a lograr eso, pues en qué forma se va a marcar esa diferencia. Sí, a ver, para mí hubiera sido mejor que esto se hubiera hecho en la mayor armonía posible, ¿cierto? Pero lamentablemente creo que en realidad, ¿no?, la política positivamente se ha abierto. Antes dependíamos de 3, 4 periódicos, y 2, 3 canales de televisión. Hoy hay un montón de alternativas, y está muchísimo más abierto. Lo negativo, lógicamente, cuanto es más abierto, ¿no?, es que el nivel ha bajado, ¿cierto? Yo veo cosas en redes sociales que son de terror, ¿no? Eso no amerita una discusión política seria. El problema, por supuesto, pero a decir, como usted dice que esa comidilla o eso, ¿cree que sirve algún interés político? No, a ver, ¿qué hay de fondo? Hay un nuevo gobierno que dice voy a romper las reglas de la mala política, del arreglo, del manejo, de hoy en adelante todo es nuevo y todo es radical y yo voy a cambiar esto. Y un gobierno saliente y una institucionalidad política que le dice, mire compadre, no puede tirar todo por la ventana porque aquí hay reglas del juego que hay que respetar. Lógicamente el gobierno entrante está en la dificultad de cómo emite señales de cambio y hasta dónde
se deben emitir señales de cambio y hasta dónde hay que respetar las reglas establecidas. Por ejemplo, constitucionalmente, al que le compete investir al nuevo presidente es a la Asamblea Legislativa. Correcto. Eso es por ley. Y aparte de ser por ley, es por lógica. ¿Por qué? Porque usted tiene un presidente que termina de ser presidente el 31 de mayo a las 12 de la noche. Y tiene un presidente entrante que es presidente desde el momento que juramenta y lo invisten, que generalmente es a las 11 de la mañana del día siguiente. O sea que pasamos 11 horas sin presidente. Entonces usted dice, bueno, y cuando eso sucede, ¿quién garantiza, verdad, la formalidad y la estabilidad del Estado? La Asamblea Legislativa. Y por eso es que la ley le da a la Asamblea Legislativa esa prerrogativa, incluso previendo que usted tiene dos presidentes, uno saliente y uno entrante, que se llevan mal, no se quieren hablar, yo te doy la banda o no te doy la banda presidencial. Y la respuesta de la institucionalidad es, mire, no se peleen. Ni usted la da ni usted la recibe directamente. Es la Asamblea Legislativa, como primer órgano de Estado, que la recibe y se la da al otro presidente. Quiere decir que si hubiéramos controlado un poco la situación anímica, esto se podría haber llevado bien. Ahora, lógicamente, hay que reconocer que desde Calderón solo a la fecha, ¿no?, el traspaso de mando no se ha hecho físicamente en la Asamblea Legislativa, sino que se ha hecho en CIFCO. En CIFCO por lo general, sí. En el anfiteatro de CIFCO. Y para mí tiene sentido que siga siendo igual, ¿cierto? Podría ser en un lugar más amplio, pero la decisión no lo toma ni el gobierno saliente ni el entrante. La decisión se conversa, y la última palabra la dice la Asamblea Legislativa. Yo no puedo decir yo quiero que me invistan aquí, ¿cierto? Es decir, el que define eso es la Asamblea Legislativa y se conversa políticamente. Ahora han salido algunos diputados conservadores diciendo que como le tienen miedo a esa agresividad política, ni locos se van a sentar en un parque porque les van a decir hasta de que se van a morir. Después sale gente diciendo, sí, pero entonces les tiene miedo al pueblo. Mire, la verdad que el presidente entrante hizo un periplo político espectacular y muy respetable, que señala el rechazo de mucha gente a la forma de hacer política históricamente en el país. Pero también es cierto que casi la mitad de la población no votó por él. En realidad sacó algunos votos más que lo que sacaron los presidentes anteriores electos. O sea que yo no puedo decir los salvadoreños quieren esto. No, es que los salvadoreños hace poquito dijeron lo que piensan y dice que el 53% está de acuerdo con el presidente entrante y el resto están con las otras opciones políticas. Y algo que tenemos que tomar en cuenta es que si la mayoría de la gente votó por un intento de cambio, el presidente entrante tiene que respetar ese mensaje. Pero también es cierto que el 47% de la población no votó por eso, ¿no? Y que también son parte de la población salvadoreña, ¿verdad? Entonces, creo que lo clave es cómo queda el país, qué se entrega, cómo quedan las finanzas públicas, cómo queda la institucionalidad democrática, cómo queda la lucha ante la corrupción. Y en ese campo hay un proceso burocrático, tome, acá están los documentos, pero claro, también es lícito que haya discusión política. A ver, en efecto, digamos que ese es algún mensaje o un concepto que todos los presidentes que han llegado tienen que entender, ¿no? Que por mucho que hayan ganado, bueno, para el caso de Francisco Flores, ¿no?, que ganó incluso, digamos, en su momento la presidencia con menos votos con los que perdió Shafiq Handal también en su momento. O sea, eso es bien fluctuante, digamos. Sí, pero los presidentes deben entender que están para gobernar todo el país. Ahora bien, yo quisiera también preguntarle a usted, Marcos, y como miembro del FMLN, ¿cómo los partidos cree usted que han asimilado ese mensaje? Si bien, digamos, como usted lo dice, hubo un 47% de las preferencias todavía hacia los partidos bien establecidos, ¿no?, la línea FMLN principalmente, también el mensaje del resto de la gente que terminó siendo la mayoría es contundente de cara a esos partidos. ¿Cree usted, y tal vez no le puedo preguntar mucho por el lado de Arena, pero
sin duda tendrá su opinión, pero desde el FMLN, ¿cómo cree que se ha entendido eso? O sea, yo he tenido aquí otros personeros que me han dicho que el problema ha sido de comunicación. ¿Usted coincide con eso? No. Es decir, a ver, por un buen tiempo se acabó la forma tradicional de hacer política. Algo distinto es ver cuál debería ser la nueva forma de hacer política. Bien. Eso es algo que debe discutirse, ¿cierto? Pero es obvio que es cierto, el 47% de la población votó por los partidos anteriores, pero en la elección anterior fue el 100%. O sea que se ha reducido a menos de la mitad. En términos de cambio, es un cambio sustancial. El mensaje de la ciudadanía al sistema político, porque no se salvó nadie, es duro, es fuerte y es radical. Si tú me preguntas si los partidos políticos que hemos perdido las elecciones entendemos el mensaje, sí y no. ¿Cómo es eso? Sí, que obviamente la gente no le gustó lo que se ofreció y lo que se hizo en el pasado. O mejor dicho, lo que antes le gustaba hoy no les gusta. Porque no es que los partidos políticos se han transformado en un desastre, es simplemente que la población ya no hace clic mayoritariamente con determinadas cosas del manejo de la política. ¿Qué tan profundamente se entendió y cuál es el cambio que está pidiendo la ciudadanía? No está claro. Es decir, ¿cuál es mi mensaje? Eso es algo que bueno, cuando usted lo deja a su esposa o algo así, es algo que no se asimila en 24 horas, ¿verdad? Es decir, hay que masticarlo, ¿verdad? Es decir, sí, cuando hay estos golpes grandes, y creo que lo normal, y esto es igual para el FMLN y Arena, porque el FMLN perdió 800.000 votos, y Arena, que pensó que había amarrado el paquete, porque tenía sumados en su alianza casi el 70%, 80% de los votos, de repente aparece este muchacho, le saca la pelota y los deja con la piscucha en la mano. Entonces, también es muy, muy fuerte, ¿verdad? No todo se arregla con dinero, no todo se arregla con titulares en los periódicos. Hubo un artículo del Faro muy interesante comparando el contenido de los titulares de los periódicos durante la campaña electoral, ¿no? Entonces, bueno, es complicado, porque si usted le dice a la gente, bueno, ¿cómo quiere que se haga política? Difícilmente le van a decir cómo. Le van a decir qué es lo que ya no quieren, ¿cierto? Porque generalmente es un rechazo. Ahora hay que tratar de recibir el mensaje, verlo en profundidad, masticarlo, verlo también propositivamente, y tratar de cambiar. La política no tiene un protagonista ni dos. Ni es FMLN, ni es Arena, ni es Democracia Cristiana, ni es Nayib, ni es Gana. La política es un espacio donde decidimos cosas que tienen que ver con todas las personas. Pero hay elementos bien claros, Marcos. Por ejemplo, la economía, estamos hablando de la seguridad, digamos, por ejemplo, que esas son grandes deudas históricas de los gobiernos, y no hablo de los gobiernos del FMLN, ¿no? Venimos con esa deuda desde que yo me acuerdo, ¿no? Y el tema es que tras ofrecimientos y ofrecimientos, tras elecciones y elecciones, los problemas siguen estando ahí, de forma, y nadie dice, digamos, que el país va a tener cero criminalidad, cero delincuencia, pero, el asunto es la forma agobiante en que se dan estos problemas. A ver, veamos dos o tres cosas. Ajá. En primer lugar, a nivel mundial y en América Latina, durante los últimos 5 años, han perdido prácticamente todas las opciones políticas tradicionales. Miren Brasil, miren Argentina. A ver, el caso de Brasil, qué bueno que lo trae a colación, porque de hecho el caso de Brasil es, digamos, muy ejemplarizante, porque sí, de nuevo, hubo un cambio de opciones políticas que se tomó con mucha esperanza de parte del pueblo brasileño, según lo reflejaban las diferentes publicaciones. Sí, y igual hoy, que aquí. Y hoy a raíz precisamente de señalamientos fuertes de corrupción, se da un cambio radical. Miren, no está muy claro que sea a raíz de eso. Es decir, el tema de la corrupción
ha entrado. En España también fue muy fuerte. Pero es que, por ejemplo, los dos expresidentes, es decir, el presidente Lula y la expresidenta Dilma, bueno, la expresidenta Dilma la sacaron precisamente del... A ver, ¿usted sabe por qué sacaron a Dilma? Sí, sí. ¿Por qué la sacaron? Por el desvío de fondos de... No ha desviado un centavo. La desviaron porque se pasó en la ley de austeridad fiscal que existe en El Salvador para que en la crisis se sostuviesen los programas sociales. Por eso la sacaron formalmente. Mientras tanto había escándalos de corrupción, pero Dilma no tiene ninguna demanda de corrupción. En realidad, lo que fue una alianza liderada por Termer y por otro señor que están presos por corrupción, relacionados con un manejo del presupuesto. Pero es que ante el volumen que tienen ese tipo de casos, digamos, si bien no se puede decir que es el único factor, es evidente que es un factor que tiene mucho peso. Pero le voy a pedir, Marcos, que me acompañe por favor a un breve corte comercial. Enseguida regresamos y continuamos conversando sobre este tema y otros que tenemos pendientes también en el tintero. Amigos y amigas internautas, por favor acompáñenos. Esto es El Salvador Today y enseguida volvemos. Si sabes que matas al planeta, ¿por qué seguís comprando papel? ¿Por qué ser esclavo de un horario cuando te damos la libertad de tener todo en tu mano siempre? Si la información pasa en cualquier momento, ¿por qué vas a esperar a que alguien te la cuente? En Diario Digital Cronio, dejamos en el pasado lo tradicional para que vivas el futuro con nuestra multiplataforma. Ingresa a www.cronio.sb. Noticias Online. Continuamos, esto es El Salvador Today, estamos conversando con Marcos Rodríguez, secretario de Transparencia y Participación Ciudadana. Recuerde que tenemos activo nuestro WhatsApp para recibir sus comentarios y preguntas, es el 7017-4887. Marcos, como lo decíamos, ¿no? Todo este tema de la corrupción, si bien no es el único factor que tiene que influir en las decisiones de la gente, sí es un factor de mucho peso. Pero hay, digamos, dos casos muy particulares que estamos conversando en el corte y creo que también es importante mencionarlos, ¿no? Y es que las instituciones, por muy honorables que se nombren, por mucho que se tarde el proceso para seleccionarlo, siguen siendo, no son abstractas, no siguen siendo conformadas por personas. Y algo que ha llamado mucho la atención, por ejemplo, es que en el caso, por ejemplo, de que se sigue contra enriquecimiento ilícito contra el expresidente Funes, y para el caso también contra la ex vicepresidenta Ana Dilma de Escobar, se han tomado decisiones bastante disímiles, especialmente en las prórrogas que se han otorgado para presentar pruebas de descargo. Como yo le mencionaba, ¿no? De todos es sabido que el expresidente Funes tuvo apenas unos días, 5 días, según decía usted, y a la ex vicepresidenta se le dio hasta plazos de 1 año. Uno de los magistrados, yo lo vi en televisión, mencionaba precisamente que la diferencia de plazos era porque en el caso de la ex vicepresidenta, ella había solicitado las prórrogas y no era, digamos, una decisión exclusiva de los magistrados. ¿Cómo entiende usted eso? Lo que está diciendo ese magistrado es que Funes es tonto, porque le dieron 5 días, pero si hubiera presentado prórroga le hubieran dado 1 año, ¿no? Por favor, es hasta poco serio decir algo así. Miren, ¿qué ha pasado en América Latina y en El Salvador? Si usted quiere entender el fenómeno,
Uno, ha habido un modelo de gobernabilidad con mucha tranza. Históricamente aquí en Brasil, en Perú, en Bolivia, en Chile, en Corea, en España, ¿verdad? Un modelo de gobernabilidad que tiene aspectos que rayan con lo inmoral, ¿cierto? Pero que ha logrado que la democracia funcionase, ¿cierto? Es un sistema Ese modelo de gobernabilidad viene desde hace por lo menos 30 años. Y usted me dice, ¿por qué no más? Fue siempre. No, es que antes eran los militares, no se olviden. Antes el modelo de gobernabilidad es tiro los tanques a la calle y yo mando. Es decir, el sable me da la gobernabilidad. El ¿no? fusil. Desde que cayó el muro de Berlín y se establecieron los sistemas democráticos en América Latina, ¿no? Hubo un modelo de gobernabilidad que se ha mantenido inalterable. Lo que cambió fue que en los últimos 10 años o 12, en ese contexto llegaron gobiernos de izquierda que antes no llegaban jamás. Caso Salvador Allende, que le dieron un golpe de Estado y hasta ahí llegó. Caso Arbenz en Guatemala, es decir, no hubo gobierno de izquierda históricamente en América Latina que tuviera la probabilidad, la posibilidad de gobernar sin que le dieran un golpe de Estado. Cuando se establece esta regla, primero hubieron gobiernos liberales, que se les llaman neoliberales. Y después, cuando las recetas neoliberales no funcionaron, vinieron los gobiernos de izquierda. Pero la forma de gobernar, el peso del poder legislativo y las tranzas para conseguir acuerdos, ¿no? Un poder judicial callado que nunca decía nada, una fiscalía que nunca se empiezan a activar contra los gobiernos de izquierda. Entonces ahí se da una situación interesante, porque usted dice, entonces deberían haber dejado pasar la cosa. No, hombre, nunca la debieron dejar pasar. Usted dice, ¿y existe la cosa? Claro que existe. Entonces justo lo que hicieron, es justo porque solo se la recetaron una parte y se cuidaron de no recetarla para atrás. Caso El Salvador, para no hablar de Brasil o de Perú. A ver, ¿por qué? Si usted ve lo de la partida reservada, que es el punto que le adjudica, y el aprovechamiento personal de la partida reservada, usted tiene esa situación desde Cristiani a la fecha. Correcto. La misma y peor, fíjese, que hasta la mitad del gobierno de Funes, los presidentes no triangulaban la partida reservada, le daban el cheque al presidente. Flores tiene 124 millones de dólares en cheques a su nombre. Cristiani tiene millones de dólares de cheque a su nombre. Imagínense, ¿no? Una barbaridad. Si fuese cierto, pero se la partida reservada, esos vicios, o sea, ¿por qué fue tan evidente o por qué fue tan fácil que se heredaran esos vicios? Porque, ¿no?, en el modelo de gobernabilidad existente, usted no tenía correlación para hacer otra cosa. Es decir, esto que estoy diciendo es muy grave. Pero quiere decir que si no tiene los votos en la asamblea, no pasa nada. Y el gobierno de izquierda no tuvo mayoría parlamentaria nunca. La Corte de Justicia en contra. La Fiscalía, desde el momento que cambió el fiscal, en contra. Entonces usted me dice, bueno, pero antes lo compraban. A ver, ¿cómo hacemos para tener presidentes confiables, diputados confiables, jueces confiables? Pero entonces, ¿qué? O sea, esa correlación política se saldó con dinero. Bueno, creo que es público conocimiento que la práctica de comprar diputados, periodistas, medios de comunicación, enfermeras, médicos, ¿verdad?, de comprar la correlación política y la opinión pública, es una práctica tradicional en el pasado. Tú como periodista debes saber que si te salías del Huacal y los periódicos tradicionales, ¿no?, es decir, al otro día venía una llamada y te echaban. Bueno, yo le puedo dejar eso. Yo he trabajado en diferentes medios y sé cómo funciona eso también. Entonces, ¿cuál es mi punto? ¿No? Es decir, a ver, y a Nayib Bukele le hicieron un juicio terrible por los memes y las publicaciones en redes sociales.
¿Sí por o la no? manzana también. Es decir, impresentable. Quiere decir... Bueno, lo expulsaron por el tema de la manzana, ¿no? Lo expulsaron por una manzana, que yo digo en broma que desde Adán y Eva a la fecha es la segunda vez que una manzana ha armado un lío como ese. Okay. Pero el punto no es lo que usted ve, el punto es lo que hay atrás. Entonces, correcto. Y atrás de eso que les estoy contando, hay relaciones de poder, hay millones de dólares, hay grupos que basan su hegemonía económica y no se meten, nunca les va a ver la cara a ustedes. Ellos no muestran la cara, ellos están atrás y pagan, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que cambiar. Eso es lo que hay que cambiar. Es muy difícil cambiarlo, porque tiene que ver con la gobernabilidad del sistema y qué problema hay ahora. La gente desilusionada, porque los gobiernos de izquierda no cambiaron eso, o por lo menos con la radicalidad que la gente esperaba, ¿no? Está buscando otras opciones, que hay un signo de interrogación en torno a si lo van a cambiar o no lo van a cambiar. Sí. Ahora, ese es el mensaje, ¿no? Lo que está en cuestión no es tanto ahorita cuánto reparte, porque los gobiernos de izquierda han repartido muchísimo más a la ciudadanía que los gobiernos de derecha. Lo que está en juego es cómo hace política, es decir, cómo logra usted que la sociedad funcione, cómo logra que los medios de comunicación sean medianamente objetivos, ¿no? Que la fiscalía sea confiable, ¿no? Ahora, una cosa para mí es clara, ¿no? Es decir, la famosa anticorrupción de Fiscalía y Corte llegó hasta Saca y Flores porque lo metieron a cañonazos y porque tuvo una declaración muy desafortunada en la Asamblea Legislativa, reconociendo, incluso en forma sobrada, sí, como diciendo, si esto así es, y el tema de los saquitos, esto así funciona. Si me permite, Marcos, quiero por favor leerle algunos comentarios que nos llegan a través de WhatsApp. Tenemos mucha participación desde fuera del país también, y es que desde San Francisco nos dice Rolando Fonseca: después de 10 años en el poder, ¿cuáles son los logros alcanzados y cuáles son las cosas que no hicieron? Pregunta. Desde Maryland nos dice Edgar Martel: ¿es cierto que el FMLN ha cargado con más de 40,000 plazas en el sector público? ¿Esto no es un truco para desgastar el gobierno de Bukele? Esto lo vimos en un titular, Marcos. Sí. Entiendo que usted tiene algunos datos precisamente sobre eso, si nos lo comparte. Sí, es interesante porque tiene que ver con la transparencia en los medios de comunicación. ¿Cierto? En realidad, hubo un pequeño boletín bastante superficial de Fusades, que es este. 3 paginitas. Sobre la evolución del empleo y su presión en las finanzas públicas, del cual ya vamos a hablar. Sí. El diario de hoy retoma esto y saca un titular diciendo 37,000 activistas del FMLN entraron al gobierno. Lo cual es gratuito, no lo prueba en ningún momento, es absolutamente gratuito y basa la información en el documento de Fusades. Entonces ustedes me dirán, el amigo de San Francisco, ¿cuál es la verdad? Mira, la verdad es lo siguiente. En el gobierno del FMLN se incrementaron alrededor de 34,000 plazas, no fueron 37, pero no está tan lejos la cifra. Estamos hablando no de 10 años, porque no se han completado los 10 años al día de hoy, ¿verdad? Pero estamos hablando de 2009 al 2018. Y entonces usted dice, muy bien, 37,000, qué barbaridad, o 34,000. Veamos cómo han evolucionado las plazas. Bueno, ¿no? Resulta que en un periodo igual, desde el 2001 al 2009, si usted mira presupuesto, pero también si mira las planillas del IS, que por cierto te invito a que entres a Transparencia Activa, ¿eh? Y a gobiernoabierto.gov.sb, y está el análisis mes a mes de todos los empleados públicos y privados, sin nombre y apellido. ¿Cuántas plazas? ¿Y cuál es el salario promedio que ha recibido cada sector? ¿Y qué te dice eso? Lo que te dice es que en los últimos 8 años de Arena se incrementaron 23,000 plazas y en los del FMLN 34,000 plazas, 11,000 más. 2. En términos del empleo en general,
creció más en la época del FMLN el empleo en general y en el sector privado. Creció más el empleo en el sector privado en la época del FMLN que en la época de Arena, ¿no? 3, que la proporción de empleados públicos con respecto al empleo total, no solamente no subió, sino que bajó. En el año 2001 había aproximadamente 27 empleados públicos de cada 100 trabajadores con empleo formal. Estamos hablando de la tercera parte de los trabajadores. Aquí en El Salvador, 2 de cada 3 están sacateando a ver cómo tienen un empleo formal. ¿Cierto? Pero vaya pues, eran 27 de cada 100. En el año 2009, cuando se dio el traspaso de gobierno, eran 26.6. Y ahora son 25.5. O sea que con el tiempo la población crece. ¿Y cuál debe ser la relación correcta? Es lo que quiero decir, es manejar con ética los datos. Con ética los datos. Tú sabes que a mí me gustan mucho los... ¿verdad? Entonces, a ver, la población crece. El empleo crece. No lo suficiente, de acuerdo al crecimiento de la población, pero crece, ¿no? Entonces, lógicamente, yo le puedo decir a usted, ¿no?, la cantidad de empleados en este país desde 2008 al 2009 creció, ¿no?, también mucho más que en la época de Arena. Y usted me podría decir, ¿por qué? Porque creció la población, hombre. Creció la economía. ¿Cierto? Creció la economía, ¿no?, y creció la población. Entonces al final usted me va a decir, va, pero dígame, ¿cuántos empleados públicos había en el 2001? 27 de cada 100 empleados. Y en el 2009, 26. Y ahora 25. Quiere decir que el empleo público, en términos relativos con respecto a la población y la economía, ¿ha crecido o ha bajado? Ha bajado. Todo es relativo. En el periodo de Arena. Hay una cuestión que también es importante, digamos. Si bien tal vez la cantidad, como usted lo dice, todo, bueno, lo demuestra con esos datos, todo es relativo, ¿no? El tema es cómo se han elegido a esos 37,000 empleados que a ver, ¿Cómo ahí voy a lo porque si me permite terminar la idea, el tema es que uno de los señalamientos más fuertes, ¿no?, que ha enfrentado el FMLN, y usted lo sabe personalmente, es nepotismo, ¿no? ¿Ya? Nepotismo, se ha señalado, por ejemplo, en el caso suyo, ¿no?, que su esposa también es la directora de Fosalud, en el caso de la diputada Lorena Peña, que su hija está en el servicio en el exterior, ese tipo de cuestiones, hay algún grado de extrapolación, se puede entender, ¿no?, pero el resto, digamos, de personas no están vinculadas al FMLN, o en qué porcentaje lo estarían si fue así. A ver, sacar de uno o dos casos, ¿no?, que deben discutirse. Correcto. ¿no?, a decir que hay 37,000 activistas del FMLN, sí, es temerario. Tú trabajaste conmigo. Correcto. Te pregunté yo de qué partido eras cuando entraste. No. ¿Alguien te condicionó la entrada porque eras de un partido o de otro? No, bueno, pero en general yo, digamos, nunca he pertenecido a un partido, digamos. Por eso mismo, y nadie te preguntó, ¿cierto? Entonces, que hayan entrado algunas personas relacionadas a su simpatía política, ¿va a pasar con Nayib también? ¿O tú crees que Nayib no va a meter cuadros de nuevas ideas al gobierno? Pero de nuevo, todo es relativo. Vamos de a poco. Razonable. ¿No? ¿Debería yo concluir que los 23,000 empleos que se formaron del 2001 al 2009 eran activistas de Arena? Probablemente no al 100%. A ver, seamos serios, hombre, seamos serios. ¿Y tú crees que es posible que el diario de hoy titulara 23,000 activistas de Arenas en el gobierno? No, porque no fue así. Pero a ver, el problema es lo mismo que si me juramento en la plaza, es de tan bajo nivel, tan superficial y tan dedicado que da hasta pena. Ese es el nivel del periodismo en El Salvador.
Yo creo que el periódico en cuestión se ha caracterizado, digamos, por ese tipo de titulares que evidentemente, como todos los medios, pues tienen un objetivo político o una línea editorial detrás que responde. Sí, pero la línea editorial, a ver, quiero aclarar una cosa. Es legítimo que haya línea editorial. Claro. Lo que no es legítimo es manipular datos. Lo que no es legítimo es establecer una relación causa-efecto que es falsa, que usted no puede fundamentar, que se la sacó de la bolsa. Entonces, es decir, vamos de a poco, ¿no? El empleo público creció, como es natural, igual que la población de manera numérica, disminuyó de manera relativa de acuerdo a la cantidad de empleados y de población. Dos. Es decir, ¿dónde creció más? Bueno, personal técnico de salud. Quiero decir que todo esto está en el portal de transparencia fiscal. Todo es público, antes no era público. Entonces, mira qué interesante, ¿no? En el periodo 2002-2009 entraron 949 médicos, personal técnico de salud, médico, enfermera, ¿no? En el periodo 2009-2019 entraron 2.613, 3 por cada uno en el periodo anterior. Le pregunto yo a Fusades y al Diario de Hoy, y usted está afirmando que estos 2.600 médicos son del FMLN, son activistas del FMLN. Difícilmente. Personal docente, o sea, maestros. En los últimos 8 años de Arena entraron 2.695, o sea, 2.700, redondo. En el periodo 2002-2000, los gobiernos de izquierda, 9.716. La diferencia es casi de 4-1. Y ustedes me dicen que los maestros que hacen paro, dicho sea de paso, antes no eran legales los sindicatos. Me va a decir que son activistas del FMLN. O son maestros. ¿Cree usted que los 400 ECO, o sea, unidades de salud que hay en los distintos municipios y cantones del país, usted, a ver, el último artículo de unas entrevistas que hizo el Diario de Hoy, ¿no? En vez de aumentar tanto en salario, hubieran construido hospitales, más hospitales, porque se han construido. Y mire, ¿y el hospital usted cree que trabaja solo? Solo los ladrillos hacen falta. A ver, que alguien relacionado a centros de pensamiento sea tan cortito que crea que usted va a abrir locales de policía sin policías, hospitales sin personal, escuelas sin personal. Entonces me dice, bueno, está loco. La pregunta es no solamente cuánto creció, sino en qué creció, ¿no? Y yo les puedo decir muy bien, si son activistas del FMLN, tiene que reconocer que hubieron solo aquí, solo en esto, ¿no? 12.000 de las 34.000 plazas. Y ahora voy a seguridad pública. ¿Sabes cuántos puestos de personal de seguridad pública crecieron en los 8 años de Arena? 96. En los últimos 8 años de Arena. Con las manos duras, con las super manos duras, 96 puestos. En los otros años, 9.168. O sea que tienes 12.000, 20.000 de los 34.000 puestos son personal de seguridad, maestros y personal técnico de salud. Es decir, que son, y que son activistas del FMLN porque la hija de Marcos Rodríguez o la esposa, es decir, así lo demuestra, no solamente es temerario, es deshonesto. Ahora, veamos lo de nepotismo, ¿cierto? A ver, mi mujer tiene un puesto político, ella entró antes al gobierno que yo. Entonces deberíamos decir que ella me metió al gobierno, ¿cierto? Mi mujer y yo, ambos, estamos relacionados con el FMLN desde hace 40 años, desde la época de la lucha revolucionaria. Ella tiene sus propios méritos. Ella trabajaba en plan internacional como una técnica
de alto nivel, ¿verdad? Es decir, ese especialista tiene maestría en salud pública, y pasó una terna de entrevistas realizadas por la doctora Rodríguez y la contrató especialmente por su experiencia en salud comunitaria, que fue la prioridad de la doctora Rodríguez en su gestión de gobierno, ¿cierto? Yo tengo 4 hijos, 2 trabajan en agencias de viajes, otro trabaja en un centro de investigación y es economista, y la que está en el gobierno como empleada, fue estudiante vanguardia, o sea, fue de los 15 mejores estudiantes en la carrera de medicina en Cuba, entre 15.000 estudiantes, ¿cierto? Hizo toda la ruta, es un excelente profesional, así entiendo, ¿cierto? Y yo no hice nada para que la contratara, ¿cierto? También, lógicamente, es una persona muy progresista, muy apegada a trabajar con la gente más humilde. Bueno, y los otros 3 están en otro tipo de puestos. Ahora, en unos días, mi señora y yo dejamos de estar en el gobierno. No se acaba el nepotismo. No sean tontos, hombre. Es decir, terminamos porque somos parte de los funcionarios comprometidos. Les voy a explicar una cosa, ¿no? En el gobierno, en el Estado, hay 2 tipos de empleados, de funcionarios. El funcionario, que son una minoría, y que es elegido políticamente. Pero no es elegido políticamente porque es mi mujer, mi hijo, mi primo, porque sudaron la camiseta. Puede ser que en algunos casos sí. Pero ¿cuál es la razón? A ver, la gente elige un presidente, en este caso Nayib Bukele. Nayib Bukele puede o no puede ser al mismo tiempo ministro, secretario, director, ¿puede o no? No, evidentemente necesita gente de confianza, su gabinete. ¿Y esa gente de dónde la va a sacar? Lógicamente, la va a sacar prioritariamente de la gente que comparte su programa político, porque al ser electo presidente asume un compromiso con respecto a un programa. La gente puede estar más o menos consciente, pero esa es la lógica. Cuando se termina eso, ¿no? Él se va, y la gente que está con él también, ¿cierto? Ahora bien, la gente que son empleados públicos, como tú eras empleado público, ¿qué tiene que ver con esto? No tiene nada que ver. Ellos son empleados de gobierno, como usted puede ser empleado en ADOC, en este medio o en cualquier lado. No hay ninguna razón para que el empleado público sea tratado como un funcionario. Y otra cosa, un funcionario es un funcionario, entra y se va por la misma puerta que entró. Quiero compartirle. Es decir, yo creo que hay gente, yo respondo por mi hija, explico lo de mi mujer, y lo he dicho, me preguntan 500 veces, lo voy a explicar 500 veces, porque es mi obligación hacerlo. Si otros funcionarios no lo hacen, ellos deben responder de por qué no lo hacen. Y le agradezco que lo haya hecho aquí, Marcos. Quiero compartirle, si me permite, porque ya vamos a ir cerrando el programa, otros comentarios que nos llegan siempre y desde muy lejos, en este caso desde Australia. La familia Goches nos pregunta, su secretaría ha tenido logros importantes para la nación, ¿cuáles son algunos de esos logros? Nos dice saludos desde Australia, estamos conectados con El Salvador Today. Desde San Rafael Cedros, este es aquí nomás. Ricardo Mendoza, le pregunta a usted directamente, ¿le han ofrecido algún puesto en el nuevo gobierno? ¿Lo aceptaría si se lo ofrecen? Si no sigue en el gobierno, ¿cuáles son sus planes para futuro? Y desde Sonora, México, nos envía saludos nada más Verónica García de Córdoba. Bueno, muchos saludos a todos. Es increíble la tecnología, ¿verdad? Como uno puede estar en contacto con tanta gente en tiempo cero. Quiero decirles lo siguiente, mire. En primer lugar, los 2 principales logros de la Secretaría, 2. Puede haber 10, 15, pero hay funcionarios que dicen, no tengo tiempo para explicar todo lo que he hecho. Mire, si usted hace un esfuerzo, ni ha hecho tanto, y tiene que tener la capacidad de discernir qué es lo sustancial. Y son 2. Ley de acceso a la información pública, que hoy ya nadie discute eso porque es de público conocimiento, que hay un acceso. Antes preso lo mandaban por andar preguntando mucho, hombre.
y la otra la rendición de cuentas. Se rinde cuenta a todos los funcionarios una vez al año, por lo menos, y algunos como yo rinden cuentas cada vez que le preguntan. A mí me dicen, uy, que ya me aburren con lo de mi hija. Pregunten 500 veces y mi obligación es responder 500 veces, ¿cierto? Porque mi autoridad viene del pueblo, del presidente y del pueblo, y por lo tanto estoy obligado. Rendir cuentas no es hacer una actividad una vez al año. Rendir cuentas ni es dar informaciones. Usted da información por ley de acceso a la información pública y da explicaciones, que no es lo mismo que dar información, rindiendo cuentas. Entonces, me dice usted, ¿y usted colaboraría con el gobierno de Nayib Bukele? Mire, yo sí colaboraría, pero no como funcionario. Yo estoy esperando que nombren la persona, si nombran a alguna persona, ¿no?, para darle toda la información, porque así lo ordenó el presidente Salvador Sánchez Serén y porque es mi obligación moral. Yo no le voy a hacer zangadillas al que viene después, es que eso es una locura. Pero uno debe entender. Esperaría que siga funcionando la Secretaría de Transparencia. Mire, yo hay gente que a veces no entiende. 9 años en la función pública es muy desgastante. Y uno políticamente debe ser serio. Mi prioridad no es atacar a Nayib Bukele, ni decir que el frente es... Yo soy del frente a mucha honra, por cierto. Y ser a mucha honra, ¿qué quiere decir? Corregir todas las cosas que se hacen mal. Porque todos los partidos se tienen que validar por servir al pueblo, con diferentes énfasis. ¿Para qué? Para que haya democracia y la gente pueda elegir. Entonces, yo creo que he cumplido una función, que esas son los dos principales legados que quedan, ¿cierto? También hicimos cosas en nepotismo, un portal de empleo público que para mí debería ser obligatorio. En la Asamblea Legislativa quieren volver a prohibir el nepotismo, lo cual, a ver, si está 30 veces prohibido, hombre, el problema no es la prohibición. Hay que hacer 4 o 5 cosas que si usted la hace, disminuye sensiblemente el nepotismo. ¿Y saben cuál es la clave? La clave no es si la persona que entra a trabajar en el Estado es familiar de algún político, porque si es así, tiene que eliminar familiares, amigos. Mañana usted tiene un primo que es Einstein y no lo contrata porque él es primo. Es una locura. Yo estaría feliz de tener a Einstein de ministro de Educación. Y de primo. ¿Cierto? Es decir, en realidad, el problema es cómo entra. Si usted es bachiller y no completó estudios, no puede tener un puesto de trabajo que no corresponde con sus conocimientos. 2, tiene que competir. Y tiene que ser público ese mecanismo. Precisamente sobre eso quería preguntarle, porque ya en realidad estamos pasados de tiempo, pero quisiera que me explicara, y si pudiera hacer un esfuerzo para condensar esto, y es que a mí me interesa también conocer su postura, porque ha habido mucha, digamos, reclamo, señalamiento en contra de la propuesta de una ley de la función pública, principalmente porque se señala de que se votan o se pierden, digamos, algunos derechos laborales, digamos, que ha costado mucho conquistarlos. Principalmente estabilidad del empleo y también la posibilidad, digamos, de algún tipo de sanciones como traslados y cosas así, la libertad sindical además. Si nos pudiera explicar brevemente la propuesta que hay sobre eso y qué dice sobre esos puntos puntuales, esos aspectos puntuales que se han denunciado también. Mire, la nueva ley de la función pública es 98% excelente. 2, porque si 25 de cada 100 personas que trabajan lo hacen desde lo público, tienen que estar reguladas, si no con una ley de hace 40 años. 3, no atropella ni un solo de los derechos que tienen los trabajadores. Es más, establece nuevos. Hay un artículo que señalan algunos sindicalistas, que esta ley, como cualquier otra, automáticamente deroga las anteriores. Pero que me digan qué derecho de los trabajadores no está retomado por la ley de la función pública. No, que no me digan el artículo tal de tal que deroga, porque eso está en todas las leyes. Pero si usted no deroga, pues tiene leyes contradictorias. Tiene leyes sobre leyes. No, el punto es qué derecho es eliminado. Al contrario,
al que le quita derechos al funcionario. Por ejemplo, la ley establece que un funcionario en entidades con menos de una X cantidad de trabajadores solo pueden tener 5 personas de confianza. 5. Y el máximo en el Ministerio de Educación, Salud, que tienen 40, 50, 60 mil, son 15. Máximo. Quiere decir que el portero, el oficinista, no es personal de confianza. ¿Cierto? 3. La ley establece que para entrar al empleo público, porque mire que aquí no hay solo familiares de funcionarios. Me acuerdo el presidente de una institución que dijo, esta institución, como dice el eslogan, es una gran familia, pero de verdad. Porque hay esposos, esposas, hijos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que establece la ley? La prohibición prohíbe, igual retoma la prohibición, pero lo que establece es el concurso público. Y si el concurso es público, quiere decir, uno, que todos deben concursar, menos los 15 o los 5 que son de confianza, los cuales se van el mismo día que se va el titular, ¿no? Y los otros no solo tienen derecho a concursar, sino que la gente, el concurso es abierto, como una licitación, ¿cierto? ¿Qué más quiere? Ahora, una cosa es clara, sí plantea claramente cuál es la normatividad de trabajo. Yo decía hace un momento que el empleado público, ¿no?, tiene que ser respetado y debe tener un derecho de igualdad con el privado, ¿ya? Pero el empleado público está peor que el privado. ¿Sabe por qué? Porque no solo es empleado, es servidor público, se debe a la gente que paga los impuestos y paga los salarios. Y por lo tanto, debe ser especialmente calificado y especialmente diligente. Y si uno no le gusta, bueno, si puede trabajar en otro lugar, ¿no? Pero, si una deuda que queda en este gobierno, y que es complicada, es que no que haya más hospitales, sino que la calidad humana del servicio sea mejor. Sí, sea mejor. Y una de las dificultades con esto, ¿no?, es realmente las discusiones con los sindicatos, los derechos de los trabajadores, que deben ser respetados, pero que hay que establecer un balance con el derecho de la ciudadanía. Marcos, muchísimas gracias. Le agradezco tantísimo el tiempo, se nos ha pasado además un poco de lo que habíamos dicho, pero le agradezco que nos haya traído sus opiniones y además la información que traía ya preparada y que haya podido compartir pues con nosotros. Espero que nos pueda acompañar más adelante. Gracias también, Luis, y muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo desde San Francisco, desde Australia y desde aquí, desde El Salvador también. Gracias. Muchísimas gracias. También a ustedes, amigos y amigas internautas, bueno que han podido acompañarnos. Recuerden que estamos siempre aquí pues tratando de hacer país, llevándoles a ustedes opiniones e información para que cada uno pueda formarse su propia opinión. No queremos irnos sin antes agradecer, por supuesto, a Política Estéreo, Noticias Menotti y Bitácora SB, que siempre nos acompaña en esta transmisión en vivo. Y recuerden, como siempre les decimos, el costo de desentenderse de la política es el gobernado por lo peor que la sociedad tiene para ofrecernos. Hasta la próxima.